Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 11 de Lucas 2. Primero. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en la altura y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que le había dicho acerca del niño. Y todos lo oyeron, se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. Mateos 2. Lo tenemos. Del 1 al 5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente de oro, incienso y mirra. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todo sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Padre, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Mira esta palabra que ha sido leída, Señor, donde tu Hijo nació, Señor. Donde podemos ver la bendita gloria tuya, Señor, que enviaste a tu Hijo a nacer como un humano, Señor, para que muriera por nosotros, Señor. Abre nuestro espíritu y nuestro corazón, Señor, para nosotros así poder asimilar esta palabra, llevarla y practicarla, Señor, en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una porción muy conocida, una porción que se llega, ¿verdad?, a estos tiempos que estamos viviendo, donde en estos próximos días vamos a estar celebrando la Navidad, lo que el mundo celebra, ¿verdad?, como el nacimiento de Jesús. Nosotros como cristianos sabemos y entendemos que Jesús no nació un 25 de diciembre. No hay una fecha específica donde diga que Jesús tiene un tiempo de nacimiento. Pero nosotros aprovechamos este tiempo y este momento para dejarle saber a las personas que sí verdaderamente hubo un nacimiento de Jesús. Que sí verdaderamente hubo un rey que nació. Y que ese rey que nació, creció, caminó y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así que tenemos que aprovechar cada momento de nuestras vidas que se celebre esta fecha para dejarle saber a las personas que el verdadero nacimiento no ocurrió el 25, sino que el verdadero nacimiento ocurre cuando nace en tu corazón. Y nosotros somos los portadores de esa palabra para poder enseñarle a otros el verdadero nacimiento de nuestro Señor Jesús.
El tema de hoy, impacto del nacimiento de Jesús. Históricamente, si vamos a la historia y usted va a cualquier Google y usted busca un search y pregunta quién es Jesucristo, te va a dar muchísima información de Jesucristo. Pero muchas veces no nos hemos puesto a pensar cuál sería el impacto que creó Jesús al nacer. Y muchas veces tenemos eso de pormenor. Pero antes de entrar ahí, quiero llevarlos primero a qué era eso. Comenzando con Lucas, habla que la aparición de los ángeles a los pastores diciendo, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y le dejan saber cómo y dónde lo van a encontrar. Estos ángeles fueron a donde habían pastores reales, con sus ovejitas y sus corderitos, que los llevaban a pastar. Y esta gente tenían turnos de 12, 16 horas y hasta a veces 24 horas. Y cada cual era responsable de su rebaño. Cada uno de estos pastores. Estos ángeles se le aparecen allí y le dicen, ha nacido un Salvador, y le dicen, lo van a encontrar en un pesebre. ¿Y dónde lo iban a encontrar? Ahora, los pastores van allá y encuentran al niño Jesús y le cuentan a María, como leímos, todo lo que le había sucedido a ellos en ese momento glorioso. Usted se imagina orando en su cuarto y se le aparezca un ángel y le diga lo que va a suceder, que el Salvador va a nacer. Muchas veces no nos ponemos a pensar en los nutrientes que es la palabra cuando la estudiamos y cuando buscamos más de ella. Yo me imagino que estos pastores se quedaron allí como que, ¿qué está sucediendo? Porque ellos habían escuchado historias ya de lo que había sucedido con los profetas en el Viejo Testamento, que era lo que ellos conocían, la ley y el Viejo Testamento. Pero en este momento se le estaba dando a ellos. Ahora, ¿qué significaban los pastores en esos tiempos? Y yo quiero que usted se ponga en este momento que usted es el pastor o la pastora. Ahora aquí todos somos pastores y pastoras, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero quiero hablar primero con los mayores. Todo. ¿Por qué se escogieron pastores en estos tiempos? Los pastores andaban siempre en grupo y cuidaban unos de otros de sus ovejas. Cada pastor, si yo tenía mi rebaño y el hermano Giancarlo tenía su rebaño, nos poníamos de acuerdo y cuando Giancarlo cogía su siestita, yo velaba el rebaño de mi hermano Giancarlo. Y así sucesivamente se ayudaban unos a otros. Ahora, estos pastores en aquellos tiempos eran ignorados. Un pastor en aquellos tiempos no es lo que nosotros conocemos como un pastor en estos tiempos. En aquellos tiempos, en la sociedad, el pastor era una persona que era contratada por una persona que tenía poder y dinero, que tenía ovejas, para que él fuera y le cuidara sus ovejas. Los pastores en esos tiempos eran ignorados. La gran mayoría de ellos eran pobres. No habían pastores adinerados, porque si tú eras un pastor adinerado, era porque tú podías contratar a otros pastores para que te cuidaran la oveja. Así que estos pastores también, aparte de que eran ignorados, también estos pastores eran pobres, eran personas que ganaban un sueldo del diario vivir para sustentar a su familia. También estos pastores siempre estaban sucios y con mal olor. Porque cuando usted está rodeado de ovejas, allá afuera, en el sol, que usted está sudando, y si hay una ovejita que se pierde o sale corriendo y usted va y la busca, como nosotros hacemos aquí con los gatitos y los perritos,
que los mimamos y los pusimos, ¡ay, qué cosa linda! Así tenían que hacer los pastores también con sus ovejas en esos tiempos. Buscarlos, traerlos, y ese olor se le pegaba a ellos. Habían pastores de estos que a veces no tomaban baños tampoco, porque cuando iban a buscar los pastos se tenían que mover donde hubiera un pasto verde, y si ahí se acababa la comida tenían que moverlos a otro lado. Y no había un tiempo determinado de regresar a la casa. En el círculo social eran los últimos y marginados. Cuando tú buscabas el círculo social de aquellos tiempos, ellos eran los últimos que se hablaban y eran marginados. Eran personas que eran rechazadas no por la sociedad, sino por la gente que tenía poder y dinero. Porque los utilizaban a ellos para cuidar sus ovejas. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando nosotros lo llevamos a los tiempos de allá, lo traemos a nosotros y regresamos. Los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Estos pastores, cuando decidieron cuidar a estas ovejas, no sabían la promesa que había para cada uno de ellos. Hoy, cada uno de ustedes que está aquí son pastores en su casa. Donde usted vive, usted es pastor y usted es pastora. Muchas veces nosotros nos minimizamos y pensamos que el pastor es el único que se trepa aquí a predicar. Pero yo no gobierno en su casa. En su casa gobierna usted, pastorea usted con la autoridad que le dio nuestro Señor. Y yo quiero que ustedes salgan bien claros hoy de aquí. Nosotros venimos aquí y recibimos palabra de los pastores, pero en mi casa yo soy pastor de mi familia. Cuando yo llego aquí, los pastoreo de ustedes. Cuando estoy en mi casa, soy el pastor de mi esposa y de mis hijos. Y cada uno de ustedes tiene esa función también. Ahora, ¿qué pasa con esto? Los últimos serán los primeros. ¿Por qué los pastores? Muchas veces nunca nos hemos preguntado, ¿por qué los ángeles se le aparecieron primero a los pastores? Nunca nos hemos preguntado eso. Nunca hemos dicho, Señor, ¿pero por qué los pastores? ¿Por qué tú no fuiste directo allí donde María y José o fuiste allá al templo, a la sinagoga y le dijiste, mira, van a ser un rey? ¿Por qué a los pastores? Porque los pastores entendían los corderos y las ovejas. Un pastor en su casa tiene que aprender a entender sus ovejitas, sus corderitos. Lo que son, los que están, los que Dios ha puesto sobre nosotros. También los pastores le llevan el mensaje porque los pastores iban a entender el mensaje del nacimiento y cómo lo iban a encontrar. Pues para ese tiempo, la norma que ya allí existía era que cuando un cordero perfecto nacía y se iba a sacrificar, se ponía en el pesebre y allí mismo se degollaba. Los pastores iban a entender el llamado que tenían en ese momento. Cuando se le dice la palabra pesebre, ellos sabían que ahí había un cordero perfecto. Si no era un cordero perfecto, no se podía poner en ese pesebre, que era un sitio incómodo. Nosotros pensamos que es un Moisés o una cunita esas que nosotros tenemos en la casa. No, eso era de cemento o de madera y sólido. Y ahí se ponían los corderos. En este momento se pone a Jesús como cordero inmolado. Vigilaban y protegían y respondían al llamado de una de sus ovejas o corderos. Una cualidad de los pastores. Estamos trabajando nosotros en eso. Estoy yo como pastor de mi casa vigilando, protegiendo y respondiendo al llamado de una de mis ovejas o mis corderos en mi casa. Un compañero de trabajo o alguien que no tenga pastor.
¿Estoy yo respondiendo a ese llamado como persona? ¿Estoy yo siendo esa persona clave que quiera acercar a esa gente al verdadero pastor? ¿Estoy siendo yo ese vehículo o esa persona que le diga, yo recibí un cambio y él hizo un cambio en mí y lo puede hacer en ti también? ¿Soy yo esa persona? ¿Estoy trabajando en eso? ¿Lo estoy haciendo? El pastor también reflejaba el carácter del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo es el buen pastor. Ellos reflejaban también el carácter del buen pastor. ¿Reflejamos nosotros el buen carácter del pastor en nuestras vidas? ¿Lo reflejamos? ¿O simplemente nos llenamos de palabras un miércoles y un domingo y en nuestra casa la atmósfera o lo que hablamos o lo que decimos es diferente a lo que yo escucho y lo que Dios quiere que yo haga? Muchas veces tenemos que pensar cómo nosotros estamos actuando, porque como le dije ahorita, somos pastores de nuestra casa. Y lo que yo refleje, mis hijos los van a reflejar. Lo que yo haga, ellos lo van a imitar. Lo que yo diga o yo exprese, ellos lo van a expresar. Y esto no tiene que ver solamente con hijos, esto tiene que ver con las personas que nos rodean en nuestras casas. E iban y llevaban el mensaje del nacimiento de Jesús con amor, alegría y sinceridad. Si había alguien sincero en esos tiempos, eran los pastores. Si había alguien que llevaba con diligencia lo que había sucedido, eran los pastores. Si el pastor Gregory se le moría o se le lastimaba una ovejita, el pastor Gregory no lo pensaba en divulgar la noticia, tengo una oveja herida. Alguien está herido de mi rebaño. Alguien necesita de mí y alguien que me pueda ayudar. Y eso los pastores lo hacían cuando se le aparecen los ángeles. Los ángeles sabían que el corazón que tenían esos pastores era el corazón que venía y había nacido en ese momento, que era del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesús vino a hacer era lo mismo que hacían esos pastores. Vino a buscar las ovejas que se habían perdido. Lo escupieron, lo abofetearon, lo persiguieron, lo vituperaron, le hicieron que de todo, lo trataron en la sociedad como el mínimo, como el que no valía. Igual que trataban a los pastores en esos tiempos. Luego salen los pastores y aparece en la página y aparece ahí en la película los magos. Los tres reyes magos, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero no eran tres, eran muchos. Lo que pasa es que se alega que eran tres porque hubieron tres regalos. Por eso tres regalos tienen un significado. Pero los magos andaban siempre en caravanas. Eran personas que andaban de 20 a 30 personas. No eran 1, 2 y 3. Eran muchos. Andaban en caravanas de 20 a 30 personas. Los sabios eran personas que estudiaban las estrellas, los astros, los cielos y las escrituras. Porque por eso ellos llegaron a donde Herodes. Por lo que habían leído ya de los profetas. Los astros, los cielos y fueron guiados por una estrella en el cielo que todavía nosotros le llamamos como la estrella de qué? Todavía nosotros le seguimos llamando igual. Y dice, ¿verdad? Que esa estrella los dirigió. ¿Hasta dónde? Hasta Belén, a Herodes.
En uno de los evangelios, no me acuerdo en cuál de esos fue que leí, dice que en un momento la estrella desapareció y por eso fue que ellos llegaron a donde Herodes a buscar la dirección de Herodes, para que Herodes le dijera, para que el rey que estaba allí le dijera dónde había nacido el nuevo rey. Y ahí entran estos magos. ¿Qué tenían estos magos? ¿Qué tenían estos magos? Ellos sabían que había de acontecer un nacimiento. Y en la porción que leímos, dice que cuando ellos llegaron a la casa, ya Jesús no estaba en el pesebre. Los pastores vieron a Jesús en el pesebre. Los magos lo vieron en la casa. Los pastores lo vieron nacer de bebé. Los magos, ya cuando Jesús llegaba, si leamos a lo que leímos, ya Jesús tenía que tener entre 1 añito o 2. Por eso Herodes manda matar todo niño que estuviera entre esas edades. Los magos no llegaron al pesebre. Ellos llegaron ya directamente a la casa. Llegaron a la casa y trajeron 3 regalos. Trajeron oro. ¿Qué representaba el oro? Representa la riqueza de un rey. El incienso, que representa el sacrificio. Y la mirra, que representa la muerte y la resurrección. 3 regalos le traen estos magos o estos sabios, como dicen algunas de las Biblias, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué impacto creó Jesús antes de nacer? Ese es el tema. ¿Qué impacto creó antes de nacer? Les quería llevar primero lo que eran los pastores y lo que eran los magos para que nosotros entendamos cuál es tu responsabilidad, nuestra responsabilidad como pastores en nuestras casas. Pero ahora vamos a ver qué impacto creó Jesús antes de nacer. Tú sabes que antes de Jesús nacer hubo confusión. Imagínense a María, que se le parezca un ángel. Es más, imagínense que nosotros somos María. Y se aparece un ángel y le dice, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Ni con la tecnología que tenemos nosotros ahora nos vamos a sorprender. ¿Qué tú dices? ¿Qué? Creó confusión. Yo me imagino que María al momento se confundió. Cuando nosotros, el Señor comienza a embarazarnos, crea confusión en nuestras vidas. Porque nosotros no sabemos si lo que están haciendo es verdadero o no. No sabemos y nos confundimos y nos miramos y decimos, verdaderamente esto es para mí. A esto fue que me llamó el Señor. Verdaderamente esto es lo que yo necesito. Y entra una confusión en mi vida como la confusión que entró en María. Luego de eso, de que se confunden, también hay decepción. José se decepcionó. Cuando José se enteró de que María estaba embarazada y no era de él, ahí hubo una decepción automáticamente. Cuando el Señor nos embaraza de su palabra, que nos quiere poner algo en nuestras vidas, muchas veces vamos a tener decepciones. Porque no mucha gente quiere que tú te embaraces del Señor. No todo el mundo está de acuerdo que tú busques de Dios. No todo el mundo está parado en la brecha para decirte, yo te apoyo. Por lo normal lo que tenemos es que se nos alejan. Cuando nosotros entendemos que alguien se nos aleja porque nosotros le servimos al Señor, lo que nos está dando el indicio es que esa persona no respeta nuestra amistad. Si alguien se considera mi amigo, mi amiga o amiga de mi familia, pero no puede entender que yo le sirvo al Señor, no respeta nuestra amistad. Yo voy a respetar lo que él haga, pero él tiene que respetar también mis creencias y donde yo estoy parado.
Después de esa decepción que recibe José, como la recibimos muchas veces nosotros, también sucedió que hubo sensación de huir, como que a veces nos gana de huir. Como cuando el Señor nos quiere jalar más adentro, nosotros como que queremos sacar el pie como que para afuera y el Señor aquí y nosotros para acá. Y eso nos va a pasar a todos. Todo esto que estoy diciendo nos pasa a todos. Aquí no hay nadie excepto. Todos tenemos que pasar por eso. O lo estamos pasando, o lo vamos a pasar, o durante el trayecto de servir al Señor, siempre. O ocasionalmente nos va a suceder esto. Muchas veces nos da ganas de huir. ¿Tú sabes qué? Cuando José se enteró que María estaba embarazada, José dijo, yo me voy a escapar. Yo me voy solito por aquí, pero no le voy a decir a nadie. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Queremos huir, no queremos decirle nada a nadie. Y ese es el peor error que nosotros hacemos. Porque cuando nosotros no abrimos nuestra boca con un hermano o con alguien que nos pueda apoyar y nos puede llevar y encaminar nuevamente en el camino, nosotros decidimos huir sin que nadie lo sepa. Pero ¿qué pasa? Que Jesús se tuvo que enviar un ángel también para que le confirmara a José de que sí era embarazada por el Espíritu Santo. Para que él entendiera que se quedara con María. Para que él entendiera que ese momento era específico para él como padre. Porque José fue el padre de Jesús. Él fue el que lo crió. Él fue el que le enseñó a bregar en madera. A Jesús se le reconocía como el hijo del carpintero. Y si nosotros miramos esa faceta de Jesús, estamos hablando que Jesús era un restaurador. Los que trabajan con madera son restauradores. Sacan la madera vieja y ponen madera nueva. Restauran casas, restauran lo que sea. Y ese era el trabajo de Jesús. Aparte de sensación de huir, que a veces nos pasa como José, cuando el Señor nos está jalando, nosotros lo que queremos es coger. No, no, Señor, deja eso, yo no estoy para eso. Déjame quieto ya. No me pongas tanta presión. Y muchas veces nosotros pensamos que el Señor lo está haciendo por mal. Pero es que el Señor conoce nuestro destino. Es más, el Señor sabe que mañana nosotros vamos a levantar y algo va a suceder. Y ya Él lo sabe. Entonces, si Él sabe todo, ¿por qué tenemos que huir a su llamado? ¿Por qué tenemos que huir a lo que Él nos está impulsando? ¿Por qué tenemos que correr de sus manos, de las manos del alfarero? Que aunque te rompas en pedacitos, vuélvelo otra vez y te empieza a montar como Él quiere. Estamos en las mejores manos. No corramos, mantengámonos ahí. Aceptación de nuestro destino. Antes de nacer, Jesús, mucha gente no quería aceptar ese destino. ¿Por qué? Porque Jesús, antes de nacer, María no estaba ready. José no estaba ready tampoco. Y yo me imagino, yo he dicho esto muchas veces, pero yo quiero que nosotros entendamos esto. Usted se imagina la posición de María. María recibió una revelación del ángel que iba a nacer, el Salvador, pero también que iba a morir. Entonces, María tuvo a Jesús en sus manos por 30 años. Cuando Jesús comienza el ministerio, esos 3 años de Jesús fueron viajando, moviéndose de sitio en sitio. Y María lo seguía, pero ya María no tenía control sobre Jesús. Ahora Jesús tenía control sobre todo. Y muchas veces a nosotros nos va a pasar que nosotros no queremos aceptar nuestro destino. Y nuestro destino es que ya no me gobierno yo, que me gobierna Él. Cuando yo entiendo que Él es el que me gobierna, yo voy a aceptar mi destino para su propósito, no el mío. Porque el mío es imperfecto, el de Él es perfecto. Amén. Cuando yo entiendo que el Señor me llamó, que yo voy caminando, qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que Él diga, entonces yo voy a salir de esa aceptación de mi destino y voy a comenzar a caminar de acuerdo a lo que Él quiere. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros.
¿Por qué no aceptarlo? ¿Por qué decido correr? ¿Por qué no acepto que Él tiene mi familia en sus manos? Mis hijos, mi matrimonio, mi mamá, mi papá. Él los tiene en sus manos. Tenemos que aceptar ese destino. Tenemos que creer en lo que Él ha dicho. Tenemos que creer la promesa que Él ha dicho. Es el Señor. No te está diciendo, no es Emilio el que te va a cubrir. No soy yo el que te voy a cubrir. No es tu hermano el que está al lado. Es el Señor, tu creador, el que conoce cada célula de tu cuerpo. El que sabe si mañana vamos a abrir los ojos. Ese es el que nos va a cubrir. Ahora, ¿qué sucede? Estos son los relatos que sucedió antes del impacto de su nacimiento. Ahora vamos a ver después, el impacto después de Jesús nacer. ¿Hubo emociones? ¿Ustedes se imaginan a María tener al hijo ahí? Es decir, concebido por el Espíritu Santo. Hijo de Dios. Yo simplemente fui el vaso que usó Dios para que él naciera. Eso es emoción. Ahí hay mucha emoción, hay mucha energía. Como nos pasa a nosotros. Cuando Jesús está en nosotros, comenzamos a experimentar nuevas emociones en nuestras vidas. Un nuevo vivir, un nuevo rehacer. Cosas que hacíamos antes y la practicábamos, aunque no nos damos cuenta, las hemos dejado de practicar ya. Las hemos sacado de nuestras vidas y hasta sin darnos cuenta. Pero es que Jesús está apoderándose de nosotros. Jesús está apoderando de mí, de mi cuerpo, de mi corazón, de mi mente, de mi vida. Y por ende el resultado es que yo mismo me voy a emocionar con mi misma persona. Y esto no es egoísmo. Es que el Señor está haciendo un cambio en mí. Yo me tengo que gozar. Si Jesús está haciendo un cambio en mi vida, yo tengo que vivir alegre. Porque yo lo intenté por muchos años y no pude hacer nada. Fracasé. Pero sin embargo, cuando Jesús vino a mi vida, comenzó a moldearme. Y ahora yo me emociono. Cada vez que yo quiero decir ajo y cebolla y digo Dios te bendiga, es una victoria. Porque el Emilio de antes quiere decir ajo y cebolla, pero el Emilio de ahora quiere bendecir. Ahora yo veo las cosas diferentes. Porque el Señor me enseñó, me moldeó, me está moldeando todavía. Hasta que Él venga, vamos a seguir siendo moldeados. Aquí ninguno es perfecto ni vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga. Pero nosotros tenemos que entender que estamos en la mano del alfarero, el verdadero, el que nos va a cuidar, el que nos va a proteger. Otra de las cosas que sucedieron en el impacto después de nacer, temor a perder mi posición. Cuando Herodes se enteró que iban a hacer un rey, Herodes dijo, ¿un rey? Aquí el rey soy yo. ¿Cómo que van a hacer un rey? Pero, mago, y lo llamó aparte, dice la palabra, no lo hizo en el consorcio cuando estaban allí todos. Lo llamó aparte y le dijo, miren, cuando ustedes consigan el rey, me dejan saber porque yo también quiero ir a llevarle su cosita también. Yo quiero ir allá y llevarle su premio también. Porque el rey aquí soy yo, pero si van a ser otro rey, yo quiero saber también quién es ese rey. Y eso nos habla a nosotros de nuestro ego. ¿Por qué Dios no es el rey de nuestras vidas todavía? Porque yo no me atrevo a entregar mi rey. Yo no quiero entregar mi reinado. Yo no quiero decirle al Señor, hasta aquí llegué yo, ahora comienzas tú. Y a veces somos Herodes, porque no queremos aceptar que un rey quiere nacer. No queremos ser gobernados por otro rey, porque el rey de esta vida es Emilio, y Emilio hace lo que le da la gana. Pero cuando yo permito que el verdadero rey crezca en mí, Emilio tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber algo que me saque de ese confort que yo tenía como Herodes, así que yo soy aquí el que mando y más nadie manda. Que yo soy el que tomo decisiones y más nadie toma decisiones. Que yo soy el que digo y los demás hacen. Pero ahora estamos al revés. Ahora él dice y yo hago. Ahora él dice camina y yo camino. Ahora él dice brinca y yo brinco. Ahora él dice corre, yo corro. Ahora él dice ama, yo amo. Ahora él dice perdona, yo perdono. Pero cuando yo miro el Emilio de hace 20 años atrás, 25 años atrás, no es el mismo Emilio que está aquí ahora. Porque
el Herodes de Emilio estaba muy alto. Y yo no sabía cómo humillarlo, porque mi propio ego me hacía creer que yo era mejor que Dios. Como muchas veces nosotros pensamos que nuestras decisiones son mejores que las de Dios, que nuestros caminos son mejores que las de Dios, que lo que nosotros pensamos es mejor que el pensamiento de Dios, que la forma de amar mía es mejor y más grande que la forma de amar de Dios. Y eso nos tiene que chocar, porque ese Herodes tiene que caer para que Cristo nazca en cada uno de nosotros. Ya estamos casi terminando. Honra y alabanza. Después que el Señor nace, nuestro Señor Jesús, hay honra y alabanza. Los pastores, los magos, proclamaron el nacimiento de Jesús en esos tiempos. Estudiaron las Escrituras y le dieron cabida a ese nacimiento en su propio corazón. Quiero que se vaya hoy con esto, aparte de todo lo que hemos dicho. Nosotros hoy tenemos que salir con esta mentalidad. Así como los pastores proclamaron a Jesús al mundo, nosotros tenemos que proclamar también a Jesús. Tenemos que proclamar que Él está en nuestros corazones, que Él nació en mí y en cada uno de ustedes. Es nuestra responsabilidad. Escuchen bien, nuestra. Cuando digo nuestra, se trata de personal, no grupal. Nuestra responsabilidad. Que así como esos pastores esparcieron la noticia de que había nacido el Salvador, tú y yo nos demos la tarea de demostrarles a otros que ha nacido el Salvador dentro de nosotros. Dentro de mí. Y decirle al mundo que tenemos que insistir, nosotros tenemos que ser intencional en que el mundo sepa que Jesús ha nacido. Y que le tenemos que insistir con nuestro testimonio, nuestras palabras, que le den la oportunidad que Jesús nazca también en sus vidas. El mensaje del nacimiento de Jesús es un mensaje de mucha alegría y a la vez tristeza. Tiene muchas altas y tiene muchas bajas. Pero el 23 y el 24 normalmente, nosotros los latinos nos reunimos el 24, aquí se celebra el 25, nosotros celebramos los dos, a nosotros nos gusta el party. Ese 24 y ese 25, enséñele a los que están alrededor de ustedes que Jesús nació en usted. Que ese Jesús que fue a la cruz del Calvario, nació, creció y murió, vive en cada uno de nosotros. Que el mensaje que nosotros llevemos esos días y por el resto de nuestra vida, pero especialmente digo en estos días porque la gente está celebrando el nacimiento de que Jesús verdaderamente nació en nosotros y que le podemos dar un poquito a probar en esas reuniones familiares que hacemos en estos tiempos, de que ellos entiendan que verdaderamente Jesús ha nacido en mí. Y si hubo un cambio en mí y hubo un nacimiento en mí, también lo puede haber en ellos. Amén. Póngase de pie, iglesia.